Yo quiero dar lectura nuevamente al versículo número 3. Mi vista no me está ayudando mucho esta mañana. Andamos un poquito heridos de los ojos, pero quiero dar lectura una vez más. Entonces Judas, el que le había entregado, hablando hacia Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos en esta hermosa mañana. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de abrir nuestra alma, nuestro corazón y entregarte completo lo que tú mereces, la honra y la gloria. Ahora estamos dispuestos en este momento para recibir tu palabra, tus consejos. No quita de nosotros, Señor, lo que está estorbando en este momento. Nos podamos concentrar en lo que tú tienes en esta mañana. Habla tú, que nosotros escuchamos. Gracias por lo que se ha llevado a cabo en esta linda mañana, por las alabanzas, por los agradecimientos, por las ofrendas, Señor, por las respuestas que hemos recibido. Gracias por este lugar, gracias por nuestros hermanos, gracias por el apoyo recibido. Que tú sigas derramando de tu gracia sobre cada uno de nosotros. Ahora prepáranos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. En esta ocasión estaremos compartiendo el mensaje que lleva por nombre un arrepentido pero en el infierno, o más bien arrepentido pero en el infierno. Y como hemos visto, el pasaje de esta mañana está relacionado con la vida de un hombre llamado Judas, muy conocido como Judas Iscariote, y más aún mejor conocido como el traicionero, el que traicionó a Jesús. Hermanos y amigos, si esta historia está en las Escrituras, debemos creer que es verdad. Amén. Porque es mencionado dentro de la palabra del Señor. Y quizás alguien se podrá preguntar en esta ocasión, en esta mañana: ¿tendrá Judas un mensaje para mí? ¿Será que Judas tendrá algo que enseñarme? ¿Será que Judas tendrá una lección que darme? Si este hombre traicionó a Jesús, no es un hombre en el cual podamos confiar absolutamente, pero ¿tendrá Judas un mensaje para mí esta mañana? La respuesta debe ser clara y simple. Claro que tiene un gran mensaje, no solamente para usted, sino para mí. Y para poder comprobar en esta mañana, empecemos por saber quién era este hombre. De acuerdo a la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, y vamos a viajar un poco a las Escrituras, y trataré de una manera u otra dar el tiempo para que usted siga la palabra del Señor conmigo y pueda analizar conmigo la biografía de este hombre llamado Judas Iscariote. En Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2, la Escritura dice de esta manera. Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, hablando de Jesús, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entre esos 12 estaba involucrado ¿quién? Judas Iscariote. Este era uno de los 12 que estaba involucrado. Pero de acuerdo a la palabra de Dios y los pasajes siguientes nos dan a entender que este hombre fue y seguirá siendo inolvidable simplemente por ser un traicionero, aquel hombre llamado Judas. Este
unirse de Jesús, de Cristo Jesús, a seguirlo. Y la Escritura dice que Jesús le dio una oportunidad y Judas aceptó. ¿Por qué? Porque este hombre entusiasta, podemos decirlo así, lleno de vida, estaba dispuesto a involucrarse y seguir a un rabino nazareno en aquel entonces llamado Jesús. Porque simplemente Judas, este hombre, decidió caminar junto con el Señor por los caminos quizás polvorientos de Palestina. Y la pregunta sería, ¿por qué? Si Judas sabía que Jesús no ofrecía comodidades, si Jesús no ofrecía lujos, un lugar de reposo, humanamente hablando, Jesús era pobre. Humanamente hablando. Lucas capítulo 9, versículo número 58, nos dice la Escritura en el mismo capítulo de Lucas, capítulo 9, ahora el verso 58, la Escritura dice de esta manera: y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En pocas palabras, Jesús no engañaba a nadie y Judas sabía quién era Jesús. No ofrecía algún lujo, ninguna comodidad, mas sin embargo, Judas fue involucrado entre aquellos 12 discípulos. Entonces, ¿qué atractivo podía ofrecerle Jesús? Yo no sé absolutamente ustedes, pero creo que Judas debió sentirse fascinado por la personalidad de su maestro. Créanme, no pretendo exagerar, pero él conocía muy bien los deseos de su maestro, los siguió por 24 horas del día, 7 días de la semana, 4 semanas por mes, 12 meses por año. Ahora, ¿fue Jesús entonces Judas un hipócrita? Entonces, aquel hombre traicionero fue un hipócrita. ¿Qué piensan ustedes al respecto? No lo sé. Pero Judas había dejado su pueblo, había dejado su hogar, había dejado sus amigos, su entorno familiar, sus bienes materiales para seguir a Jesús. Para seguir a Jesús. Estamos enfocándonos un poco sobre Judas Iscariote. Había decidido seguir a Jesús todos los días, de sol a sol. ¿Quién de nosotros hace eso ahora? ¿Quién de nosotros hace eso? Judas podía decir al Señor igual como lo dijo el Padre. En Marcos hay un versículo, en Marcos capítulo 10, versículo número 28. Marcos capítulo 10, verso número 28. La Escritura dice de esta manera: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Allí estaba involucrado Judas. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, dicen las Escrituras. Este hombre había estudiado en el mejor seminario teológico con el mejor maestro de todos los tiempos y de toda la historia. Judas Iscariote había estado involucrado dentro de aquellas enseñanzas espectaculares que solía dar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La preparación de Judas fue sin duda alguna buena y seguramente podía haber llegado o escribido uno de los libros, sin duda alguna. En Marcos capítulo 6, en el Evangelio de Marcos, capítulo número 6, la Escritura dice en el verso número 7:
Marcos capítulo 6, versículo número 7. La escritura dice esto de esta manera. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Versículo número 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. Versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y lo sanaban. ¿Qué quiero decir con todo esto? Cada estos versículos anuncian que Judas no fue menospreciado por Jesús, tuvo las mismas oportunidades, ya que Jesús no tiene acepción de personas. Estudió en el mismo seminario que lo hizo Pedro, que lo hizo Juan, pero la palabra de Dios nos hace saber que Judas estaba involucrado en echar fuera demonios. Pero hoy en día se encuentra en el infierno. Hoy en día se encuentra en el infierno. Esto significa que Judas estuvo involucrado en muchas cosas. Como lo hemos dicho, había echado fuera demonios, oraba por los enfermos. Pero hoy se encuentra en un lugar escalofriante. Es un lugar donde sus víctimas son atormentadas de día y de noche. En ese lugar donde su cuerpo está, podemos decir, sufriendo al mismo como su conciencia. Es el lugar donde la misericordia de Dios es alejada, donde la bondad de Dios han sido retiradas. En Marcos capítulo 9, versículo número 46, Jesús nos da una imagen escalofriante acerca de ese lugar llamado infierno. Y poco a poco quiero involucrarme al corazón del mensaje, pero no lo quiero hacer para espantar a nadie, sino para que entendamos que sí hay algo más allá después de la muerte, que sí hay algo más que hacer después de la muerte, quizás para alabar al Señor o quizás para gritar de remordimiento en medio de nuestras conciencias. En Marcos capítulo 9 versículo 46, Marcos capítulo 9 verso número 46, la escritura dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Jesús nunca, absolutamente nunca los dejaba solos. Jesús estaba siempre con él. Eso quiere decir que Judas nunca, absolutamente nunca pudo dudar de que Jesús podía ayudarlo en todas las situaciones. Pero ahora podemos declarar una cosa, de acuerdo a las escrituras: Judas ahora está muerto y arrepentido, pero en el infierno. Pastor Jesús, ¿cómo es que usted dice tal cosa? Si nosotros no debemos condenar a nadie. Claro que no estamos condenando a nadie, pero si tú absolutamente rehusas creer en el Hijo de Dios como el único y suficiente Salvador, no hay más que dos lugares: el cielo y el infierno, la gloria y la condenación. Así dice la palabra de Dios. No podemos predicar lo que no es. Examinemos entonces ahora el corazón del mensaje de esta mañana. En primer lugar, para entender al arrepentido, pero en el infierno. Judas reconoció su culpa. Y vamos a comprobar por qué podemos declarar que él está en el infierno. Y acordémonos, fue un hombre que estuvo con Jesús. Alguien que comía con Jesús. Alguien que caminaba con Jesús. Incluso tuvo poder para echar fuera demonios. Incluso tenía poder para sanar enfermos. Cristo los había declarado, les había dado esa autoridad para hacerlo, y Judas estaba involucrado. Pero tristemente Judas entregó a Jesús. La lección de esta mañana para
para nosotros es, ¿seremos como Judas? ¿Tú estás con Jesús? ¿Caminas con Jesús? ¿Piensas en Jesús? ¿Tienes las enseñanzas de Jesús? Como ven, podemos hacer lo mismo que Judas. Pero lo que cambia aquí y lo que nos hace diferentes es que todavía tenemos oportunidad y esperanza a través de Jesucristo. Judas tuvo esa misma oportunidad, pero la rechazó. Y quiero comenzar con algunos puntos diciendo que Judas, en primer lugar, que Judas reconoció su culpa. En Mateo capítulo 27, versículo número 23. Mateo capítulo 27, verso número 3. La escritura dice en nuestro texto de hoy: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado. ¿Quién? ¿Qué estaba haciendo aquí Judas? Estaba mirando el sufrimiento de Jesús por culpa de él, por su traición. Y muchas de las veces nosotros damos un golpe al rostro de Dios cuando nos comportamos como queremos, cuando hacemos las cosas que no debemos, cuando estamos acostumbrados a desobedecer, a ser inútiles en las cosas que Dios demanda a través de las Escrituras. Muchas de las veces estamos contrarios a la voluntad de Dios. Judas había oído y había sido testigo como Jesús se libraba de todo tipo de ataque. Estaba acostumbrado Judas y miraba a Jesús. En cierta ocasión lo querían apedrear porque se hacía igual a Dios, y Jesús sabía cómo salir de todas las cosas. Y Judas sabía, absolutamente sabía, que Jesús era sabio, inteligente y podía salir de cualquier situación. Pero en este momento, en el versículo 3 nos dice: pero al mirar que estaba siendo condenado, era algo que estaba mirando. Quizás Jesús no estaba buscando una salida. Judas estaba mirando que Jesús no estaba haciendo nada por librarse de lo que estaba pasando en aquel entonces. Sabía que Jesús siempre salía ileso. Judas, ante estos antecedentes, estaba seguro que Jesús lo haría una vez más como lo había hecho antes. Estaba dispuesto a la traición, pero confiaba en la habilidad de su maestro. Pero algo pasó, algo sucedió, algo no le salió bien a Judas. Al llegar la mañana, descubrió que Jesús no había salido en libertad, que había sido condenado. Había sabido que estaba siendo torturado, que lo iban a matar. En ese momento sintió ese tremendo peso de culpa. La desesperación ante lo irreparable. Ahora su pecado era gravísimo. Me puedo imaginar que en un instante pasaron por la mente de Judas los recuerdos de todas las experiencias vividas junto a su maestro. Judas había traicionado a Jesús, había traicionado a sus compañeros de años, de 3 años casi de ministerio de Jesús. Su desesperación lo devoró. Y la Biblia dice en el capítulo 27, versículo número 3, que dice que se volvió arrepentido. Hermanos, ¿saben qué es lo que ocurre aquí? Déjenme dar la aplicación a nuestras vidas. Hermano, cuando tú sabes que has cometido un error, que has traicionado a Jesús, te sientes de la patada. La conciencia empieza a trabajar, tu corazón se empieza a desmenuzar, tu conciencia no te deja vivir tranquilo, no te deja vivir en paz, porque sabes que lo mejor está en el cielo y lo has defraudado, porque te das cuenta que pudiste aprovechar el tiempo en lugar de banquetearnos en las cosas que a nosotros nos agradan.
Nos damos cuenta que sin Dios no somos nada, que sin Dios no somos los que somos ahora, que sin Dios no es lo mismo. Judas sintió esa pena de culpa. La Biblia dice que él volvió arrepentido. Y muchas de las veces, hermanos, amigos, nos equivocamos. Les voy a decir esto y tenemos que ser quizás con mucha autoridad, pero con mucho cuidado. Quizás puedes decir, estoy arrepentido, pero hay diferentes tipos de arrepentimiento. Y lo voy a comprobar en esta misma mañana. La Escritura dice que Judas volvió arrepentido. En el caso de Judas aquí, su arrepentimiento no fue un cambio de vida, sino un cambio de idea. Es decir, que Judas se arrepintió de su acción, no de su pecado. Muchas de las veces, hermanos, déjenme les digo, muchas de las veces queremos arrepentirnos de lo que hicimos. Fue lo que pasó con Judas. Él se arrepintió de lo que hizo, pero nunca se arrepintió de sus pecados. Para que haya un cambio total de parte de Dios, no es solamente un arrepentimiento aquí, sino en el corazón, que es donde Dios trabaja, donde Dios almacena el Espíritu Santo del Señor. Su remordimiento de culpa le hizo olvidarse de lo que había predicado sobre el reino de los cielos. La Biblia habla de dos lugares, habla del cielo y habla del infierno. Judas lo sabía, había escuchado la historia de Rico y Lázaro por los mismos labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Había escuchado todas las enseñanzas, no estaba ajeno a la realidad. De seguro sabía qué bonito sería estar con Dios. Hermano, y haciendo aquí un paréntesis, qué bonito sería estar con Dios, ¿no creen? Amén. Yo quiero estar con Dios. Yo creo que ustedes quieren estar con Dios. Que de no ser así, ustedes están perdiendo el tiempo aquí. Pero queremos estar con Dios, y yo me puedo imaginar a Judas queriendo estar con el Señor. Yo me puedo imaginar admirar todas esas memorias que tenía de su maestro. Es impresionante cómo este hombre, francamente, dejó ir la oportunidad de su vida. No creo que nadie se espante realmente por la idea de ir al cielo. Si yo preguntara quién desea ir al cielo, absolutamente creo que todos levantarían la mano. Pero cuando hablamos, ¿quién desearía ir al infierno? ¿Quién la levantaría? Judas tampoco creo que lo haría. Pero nuestros pecados no son engañosos. Muchas de las veces el arrepentimiento no es de corazón, y lo que tú necesitas no es un arrepentimiento de idea, de acción. Necesitas un cambio de vida, que Dios te transforme, que Dios te toque, que Dios te salve, que Dios sea en ti y tú en Él. Eso lo que realmente necesitamos. No creo absolutamente que yo esté equivocado. Nadie quiere ir al infierno. Qué bonito sería estar con el Señor, pero de ir al infierno, claro, absolutamente nadie quisiera ir. Pero si esta mañana a usted le interesa ir al infierno, está perdiendo, como lo dije, su tiempo en este lugar, ya que aquí seguiremos predicando y anunciando que Jesús es el Señor, que Jesús es el único medio para llegar a Dios. No hay más, no hay nadie, absolutamente. Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y el que a mí viene. El libro de Lucas responde y dice, no lo he hecho fuera. Tú eliges el cielo o el infierno. Judas estuvo cerca de las puertas del cielo, pero echó a la basura la salvación de Jesús. Ahora está arrepentido, pero en el infierno.
qué harás esta mañana? ¿Has cometido errores? Nadie somos blancas palomas, absolutamente no. Absolutamente no. Pero la verdad tiene que ser mencionada. Nuestro sentido de culpa no nos ayuda absolutamente nada. Es el perdón de Jesús, es la restauración de Jesús en nuestro corazón, para vivir una vida sana y plena para la gloria del Señor. No solamente tenía ese sentido de culpa, la Biblia dice que aún así lo confesó. Pero miren aquí, Mateo capítulo 27, versículo 4. Dice, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Miren la confesión de él. Mas ellos dijeron, ¿a quién le confesó? A los sacerdotes. Dice, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa? Allá tú. No cabe duda que Judas confesó su pecado. Él dijo, yo he pecado. No podemos acusarlo diciendo que no confesó su pecado. Claro que confesó su pecado. Lo hizo mientras Pedro negaba al Hijo de Dios. Judas afirmaba que Jesús era inocente. Parece ser que Judas, su remordimiento de culpa y su confesión de pecado realmente lo hacía aparentar a un hombre arrepentido. Pero hermanos, amigos, en esta mañana quiero aclarar algo. Su arrepentimiento era falso. Era falso. Era falso. Era falso. El arrepentimiento de Judas era falso. Un arrepentimiento jamás perdonado. Diferente como lo hizo aquel ladrón en la cruz. Si tan solo se hubiera arrepentido para Dios y creer en Jesús como su Salvador, no estuviera sufriendo en este momento en las llamas del infierno. Créanlo o no, Judas está en el infierno. Está arrepentido, pero en el infierno. Hermano Jesús, usted es muy atrevido diciendo tal cosa. No soy atrevido, declaramos la verdad. Él confesó su pecado, pero a las personas equivocadas. Él no vino a Jesús. Él no se esperó por la mañana para tener un lapso de tiempo y buscar de Jesús. Sabía que si buscaba a Jesús, Cristo podía perdonarle sus pecados. Y muchas de las veces vivimos trabajando con nuestra vida, intentando cambiar, pero nosotros mismos no podemos. Necesitas un cambio de vida, un cambio de corazón, una transformación completa de parte de Jesús. No podemos arrepentirnos y confesar nuestros males simplemente a personas externas que no sea Jesús. Puedes hacerlo, pero el principal es venir a Jesús y decirle: Señor, he pecado, te he fallado, estoy en la basura, levántame, transfórmame, cámbiame. Eso, hermano, es un arrepentimiento genuino. Y cuando hablo de un arrepentimiento genuino, estoy hablando de un cambio de mente, un cambio de vocabulario, un cambio de temperamento, un cambio de vida para la gloria del Señor. Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Arrepentido, pero en el infierno, en ese lugar donde se sufrirá eternamente. Ya no habrá salvación, ya no habrá oportunidad. La Biblia dice que el humo de su tormento sale por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. Eso lo encuentro en el libro de Apocalipsis. Amigo, hay un lugar llamado infierno, y si tú continúas rechazando a Jesús y su regalo de vida eterna, tan seguro como usted respire, tan seguro como usted vive, un día despertará en el infierno. No esperes
saber que el hermano Jesús tenía razón, porque será muy tarde. La verdad de lo que hablo está respaldada con lo que Jesús enseña en su palabra. Mañana será muy tarde. Hay algo que es seguro, hay algo que no podemos cambiar: usted morirá. Hoy, mañana, pasado mañana, en una semana, en un mes, un año, no lo sé, pero de algo debes estar seguro: que el infierno es eterno. Es eterno. Mateo capítulo 25, versículo 41, la Biblia dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Judas se equivocó, confesó su pecado en el lugar equivocado y con las personas equivocadas. Pero Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 nos dice, nos declara a quién debemos confesar todos nuestros pecados. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, la Escritura dice esto de esta manera. Unos textos muy conocidos pero contundentes. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, la Escritura dice de esta manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, la Biblia dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Esto es palabra de Dios. Hemos visto que Judas reconoció su culpa. Hemos visto que confesó su culpa con personas equivocadas, en lugares equivocados. Y en tercer lugar y por último, tomó una decisión. Muchas de las veces, hermanos, entendemos el mensaje, escuchamos el mensaje y al final tú tienes que elegir, tomar una decisión. Miren lo que pasó con este hombre. Mateo capítulo 27, versículo número 5, la Escritura dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aquí encontramos la mayor prueba de que su arrepentimiento fue falso. La Escritura dice: salió y fue y se ahorcó. Judas Iscariote dictó su propia sentencia. Recordemos, él estuvo más de 3 años al lado de Jesús, predicó en el nombre de Jesús, echó fuera demonios en el nombre de Jesús, sanó enfermos en el nombre de Jesús, lo declaró que el maestro era inocente, pero hoy sigue en el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué no fue a Jesús? ¿Por qué no buscó a su maestro? ¿Por qué, si saben dónde está la raíz del problema y la solución a todo eso, por qué no buscar a Jesús? ¿Por qué no buscar de Dios? ¿Por qué no pedirle ayuda a Dios cuando es el único que hace un cambio especial que nadie más puede hacer? No hay pecado más grande que Cristo no pueda limpiar y perdonar. No hay, no existe. ¿Por qué no fue a Jesús? ¿Por qué no se acercó a aquella cruz con Cristo, con su confesión, con su arrepentimiento? ¿Por qué quiso lavar su pecado con su propia sangre? Todos sus pasos y sus esfuerzos fueron estériles. En vez de ir al Señor, fue al templo, a los líderes religiosos, para encontrar una cruel respuesta. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Hermano, al que más le importas es a Jesús. Cuando tu vida, hermano, está pisoteada, cuando has sufrido,
Cuando crees, hermano, que ya no sirves para nada, que ya nadie absolutamente te atiende y te sientes arruinado, hermano, Cristo está para sanar. Y yo quiero contar una ilustración, hermano. Déjenme sacar aquí algo rapidito. Y esto, hermano, miré una ilustración, me llamó la atención y creo que cabe aquí. Este es un billete de $100, ¿verdad? Y tiene el valor de $100. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quiere? Ahora está arrugado. ¿Cuánto vale así el billete? $100. ¿Lo quieren? ¿Lo quieren? ¿Sí? Ahora vamos a pisotear. ¿Cuánto vale el billete? ¿Lo quieren? ¿Sí? ¿Lo siguen queriendo o no? Tal vez Dios les bendiga. ¿Lo quieren? ¿Cuánto vale el billete? ¿Lo quieren? No trae el COVID. Como ven, no importa quién te ha pisoteado, no importa quién te ha herido, quién te ha dañado. Cuando te sientes morir, cuando te sientes escupido por todos, para el Señor sigue siendo como este billete. Para el Señor sigue siendo valioso. Quizás para los demás no, pero para Dios sí. Y con esta ilustración quiero decir, Judas se sentía atacado, condenado por sí mismo. Su sentido de culpa, su arrepentimiento no lo logró llevar a la decisión correcta. Muchas de las veces, porque estamos así, no logramos tomar una decisión correcta. Pero sin duda, hermano, Dios nos ama y somos valiosos para Dios, tal como somos, tal como somos. No importa si están arrugados, pisoteados, no importa cuánta gente te ha dañado, Cristo te levanta, te acaricia y te vuelve a acariciar y se pone en su bolsillo para decirte, esto es lo que yo amo. Tú eres valioso para Dios. Tú eres valioso para Dios. Y sin duda, Judas sabía que era valioso para Dios, pero tomó una decisión equivocada. Fue y se ahorcó. ¿Qué vas a hacer tú esta mañana? Quizás te sientes como este billete, pero hay sanidad en Cristo Jesús. Salvación. Y yo quiero terminar el mensaje de esta mañana. Quiero terminarlo declarando una cosa. Como lo dije, usted morirá. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ustedes que me escuchan, tienen que darse cuenta que cuando usted deje este cuerpo por causa de la muerte, comprenda que hay algo que está pasando, algo está pasando. Escucharás quizás un sonido cada vez más y más fuerte. Gritos, lloro, lamento. Sentirás terror y temor al saber que algo que no entiendes te está atrapando. Estarás oliendo a ese olor y horrible azufre
de almas quemándose en aquel lugar llamado infierno. Su cara arderá de calor, pues llamas estarán saliendo de sus ojos, de su nariz, de sus oídos, de su boca. Por cada apertura de su cuerpo estarán saliendo llamas. Su cuerpo solamente reflejará el dolor entre aquellas llamas y recordará aquel pasaje de Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tiene vida eterna. Entonces cada uno de nosotros nos daremos cuenta de que Jesucristo tenía razón, de que Judas tenía un mensaje para nosotros. ¿Cuál será la decisión que tomaremos? ¿Arrepentimiento de corazón o remordimiento de culpa? ¿Cuál es nuestra decisión? ¿El cielo o el infierno? ¿Será usted un pecador arrepentido o un arrepentido en el infierno? ¿Cuál será su decisión? Quiero concluir este mensaje invitándolos a que inclinen su rostro.